profesor doctor Fausto Liriano. Él es dominicano, vive en Santo Domingo con su esposa Noelia y sus hijos Daniela y Benjamín. Tiene un PhD en filosofía semítica de la Universidad de Barcelona, trabaja como consultor de traducciones para Sociedades Bíblicas Unidas y sus investigaciones actuales se enfocan en oralidad, de la cual expondrá en esta sección, en la Biblia hebrea y en la estructura y temática de la poesía en el hebreo bíblico y medieval. Gracias, Fausto, por estar con nosotros. El tiempo es suyo. Muchas gracias, Susi. Gracias a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve en pantalla la presentación? Es importante. Muchas gracias a la profesora Maricel por tan excelente exposición que seguro ha dejado buenas impresiones que nos ayudarán a conversar un poco después de que terminemos esta sección del día de hoy. Y bueno, me da pena un poco que hablamos en un sentido un tanto diferente, pero que tiene cierta conexión con algunas de las cosas que se ha planteado ahora mismo, especialmente dentro del marco hermenéutico. Y básicamente es mucho material. Yo voy a tratar de abreviar lo más que pueda para de alguna u otra forma no pasarme del tiempo, y honestamente quiero dejarlos con más preguntas que respuestas. Esa es mi intención el día de hoy, porque es un material para reflexionar. No creo que, y no lamento decepcionarlos si los decepciona, valga la redundancia, pero no creo que sea un tema al que necesariamente nosotros lleguemos a una conclusión. Hoy simplemente quiero lanzar cierto contexto del tema, de modo que podamos seguir reflexionando al respecto. Y quiero hablar de oralidad y memoria en la tradición bíblica, y también en la traducción bíblica, y también en la exégesis de la hermenéutica de la Biblia. En mi trabajo con oralidad, he visto cómo casi siempre la frase traducción oral de la Biblia despierta un sinnúmero de sospechas. Y eso no es para menos, porque la Biblia impresa se ha transformado en una especie de objeto sagrado. Aún en esta época de alta distribución digital, y su mera presencia, sin ser leída, sin ser usada dentro del campo de la utilidad que un libro tiene, se cree que tiene un efecto en el ambiente donde se encuentra o la persona que lo posee. Aquí particularmente en República Dominicana, que es una cultura altamente mágico-religiosa, la Biblia en sí, o sea, el libro, tiene cierto poder. Muchas de las casas hay una Biblia que se lee y una Biblia que protege el, el hogar. Y eso influye en otros medios de transmisión del texto bíblico, especialmente en nuestro contexto latinoamericano. Entonces sería bueno hacernos la siguiente pregunta. ¿Es la Biblia transmitida oralmente palabra de Dios? Y quizás dentro del contexto de la FTL y de las discusiones que muchos de ustedes han tenido por años, y en las que entran, se han llegado a buenas conclusiones con respecto a esto, diferentes posiciones. Es una conversación que no tiene poco tiempo, tiene de hecho bastante hablándose en esa dirección, pero nosotros tenemos que admitir que aún así, aspectos que mencionaré luego, la transmisión oral o por medio oral de las escrituras de la Biblia levanta sospechas. Y hay tres
direcciones principales en las que la transmisión oral de las escrituras levanta sospechas el día de hoy. Primero es fidelidad. ¿Qué tan fiel se es al transmitir una historia oralmente? ¿Qué variaciones hay entre narrador y narrador? O para usar un término hipster o de moda el día de hoy, entre storyteller y storyteller. Entre contar la historia hoy, memorizarla y contarla hoy, y memorizarla y contarla el próximo año. Está también la autoría, la sospecha que se levanta a través en la dirección de la autoría. Y aquí yo quiero destacar algo sumamente importante porque es muy natural para nosotros adjudicar a personas de otras épocas y regiones asuntos que solamente le preocupan a gente letrada. Y en cierto modo imponemos en el texto bíblico el asunto de la autoría con un concepto totalmente moderno, posmoderno, transmoderno. No sé, todavía no nos ponemos de acuerdo en cuál de los términos usaremos para el día de hoy. Y imponemos anacrónicamente conceptos de autoría, conceptos de copyright y derecho de autor, conceptos de registro de la obra. Y finalmente, levanta sospecha en la dirección de preservación del texto. ¿Cómo podemos guardar el texto de corromperse, de cambiarse o de que de alguna u otra forma se tomen ciertas libertades con él si se transmite oralmente? Entonces, dentro de la concepción actual, contemporánea, existe esta lucha entre posiciones que son básicamente modernas y que tienen quizás un par de cientos de años al texto bíblico y contrapone lo escrito versus lo oral, o pudiésemos decir así, cualquier otro medio diferente a la impresión o a lo manuscrito. Y en ese sentido, esas preocupaciones tienen un valor que está conectado a dos ideas que son contemporáneas: a la producción intelectual individual, y aquí quiero destacar que en la antigüedad el texto era una propiedad comunitaria, no era propiedad de un individuo de ninguna manera, era propiedad de la comunidad, de un grupo de personas, y era, de hecho, esto estaba conectado a su identidad y control. Y es interesante destacar que lo que en cierto modo se controlaba, aunque no es parte de este estudio, en la antigüedad, era la tradición. La comunidad se mantenía tradicionalista y el texto, y cuando hablo de texto no quiero que piensen en lo escrito, sino en cualquier expresión comunicativa, lingüística, se mantenía, era la norma de hecho para esto. Y es interesante que en el caso particular del Antiguo Testamento, ningún libro es firmado por el autor. Es decir, ningún libro en el Antiguo Testamento afirma ser escrito por alguien. Hay un personaje que dice, hay algo que voy a decir, y se identifica con cierto linaje, con cierta familia, que desciende de cierto personaje, o da ciertas características, pero no diciendo yo escribí este o tal libro. Y solo un deuterocanónico, siraj o eclesiástico, está firmado por su autor. Y me llama muchísimo la atención que el asunto de la autoría sea un aspecto importante dentro de nuestras cuestiones hermenéuticas al analizar un libro o al darle peso versus ciertos otros libros o ciertas otras concepciones o conceptos, valga la redundancia, aunque para mí son conceptos totalmente diferentes.
cuando dentro del contexto específicamente del Antiguo Testamento, la autoría no es en cierto modo concebida como nosotros la concebimos el día de hoy. Pasa también dentro del Nuevo Testamento. Ninguno de los evangelios, creo que solo Lucas, se adjudica un autor. Y a esto nosotros tenemos que añadir que en un mundo donde se valora altamente lo escrito, empezamos a devalorar o a devaluar lo que no es escrito. Y en cierto modo violamos a culturas que son altamente orales para que primero cambien a literarias antes de recibir la palabra de Dios. Y esto debe ser un punto de meditación para nosotros. Obviamente no estamos aquí para poner en competencia lo oral con lo escrito. Cada uno de estos representan un medio por el cual se debe transmitir información, pero hay cosas que se tienen que decir. Y tomando en cuenta que la escritura es una invención reciente, y cuando digo reciente, en la larga historia de la humanidad, unos cuantos miles de años, no nos cabe duda que la transmisión oral de las ideas, de las tradiciones, de las enseñanzas, haya sido la norma. Y no solamente oral, sino también construir cosas, cocinar cosas, representar cosas, actuar textos. Fue la norma por mucho más tiempo de lo que nosotros tenemos la escritura. Incluso cuando ya teníamos escritura, el medio escrito se usaba como un recurso mnemotécnico, como un punto de partida para poder conservar en la memoria un texto que era importante, tanto para mi comunidad o como para mi país o como para mi raza. Y tenemos ejemplos de tablillas cuneiformes de Mesopotamia. Miles de tablillas de escuelas de escribas han sido analizadas. Muchas de estas tablillas no tienen el texto completo, solamente incluyen una parte del texto y son simplemente ejercicios para conservar cosas que el mismo escriba tenía que memorizar. Básicamente, en el contexto de la antigua Mesopotamia, la escritura era un medio elitista. De hecho, aun cuando aprendieses a escribir, tenías también que aprender cómo leer bien lo que se había escrito. Y hasta tiempos muy cercanos a nuestra época, la escritura del texto bíblico se practicaba no solamente para transmisión en lectura, sino también para memorización. Tenemos el ejemplo, esto es uno de los manuscritos de la Genizá del Cairo llamados shorthand o abreviados, que se usaban para que las personas memorizaran el texto bíblico. Este contiene parte del Salmo 42, parte del Salmo 105 en esta parte de la página, y solamente tiene una o dos palabras del principio del versículo. De modo que la persona, al repetir estas dos palabras, recordase todo el versículo y por ende fuera recordando todo el capítulo. En algunas ocasiones, las palabras que se usan de un versículo no solamente tienen conexión con un salmo, sino que también tienen conexión con otro salmo. De modo que la persona no solamente aprendiese un salmo o un texto bíblico, esta colección de textos en donde se encontró este manuscrito también tiene partes de Jeremías, de Primera de Samuel, de Proverbios, de Eclesiastés, y lo llevara, como se dice, de corazón o en la mente. Sorprendentemente también en la Biblia no se habla de escribir, ni de escritura, ni de escrito hasta Éxodo capítulo 17. Esto no tiene nada que decirnos con respecto a cuándo se escribieron o no estos libros o quién fue su autor,
pero sí tiene mucho que decirnos a la conciencia de quien haya escrito el Génesis y Éxodo, o con respecto a la cronología de la escritura. En ninguna parte de Génesis se narra ningún evento en donde alguno de los personajes escribe o lee de alguna u otra forma. Ya debo brincar un par de cosas porque el tiempo se va acabando. En ese sentido, quiero llamar a nuestra atención dos cosas, principalmente. El carácter oral de la revelación bíblica, incluyendo nuestros días. Incluso cuando tenemos un texto escrito, ese texto escrito se usa para ser leído a una comunidad de fe. Sin embargo, dentro de toda la escritura, este carácter oral se refleja constantemente. En cuanto al llamado del profeta, con palabras que son características de su función, Vaikra, o sea que Dios lo llamó, Vayomer, que se le dijo, Vayei de Baradonai, se dio palabra del Señor sobre, y con respecto al pueblo, Shim'u Shamoa, o sea, escuchen con atención. Y como dice Schellenberg, el profeta es llamado a hablar todo lo que Dios le manda y todo lo que Dios ha puesto en su boca. Profesor, y solamente se le 5 manda... minutos. Sí, gracias. Solamente se le manda escribir cuando esto debe ser preservado para futuras generaciones. Y algo muy interesante también en este sentido es que en todo el antiguo cercano oriente solo se ha descubierto otro libro profético, aparte de los de la Biblia. No se ha encontrado nada comparable con los libros proféticos que nosotros tenemos en las Escrituras. Creo que eso nos dice un poco de la importancia de la oralidad en la tarea del profeta. Y de esa misma forma, hay un énfasis de la memoria en la transmisión del texto. Incluso cuando hay una distinción entre la Torá escrita, que es Mikra, o lo que se lee, y la Torá oral, que es Mishnah, o lo que se escucha, o lo que se lleva o lo que se repite. El punto de estas dos cosas es una, memorizar para interpretar. Y el trabajo de la gente es escuchar, Shema, Shama y Darash, buscar, de donde viene también el Midrash, que es en cierto modo el centro de aprendizaje y de búsqueda. Y el trabajo de la gente es esto, escuchar, buscar profundamente en las escrituras, pero siendo ellos mismos el libro, algo que se ve incluso en algunas tradiciones ortodoxas en el día de hoy. Hay una novela gráfica israelí que personifica a uno de estos religiosos actuales en Israel, y en su personificación, que lo hacen sumamente bien, su forma de hablar es siempre cómo está escrito, que es la forma también de citar, sin decir el libro o decir el capítulo o el versículo, simplemente cómo está escrito. La confianza es que se lleva dentro de la memoria. Y saltando un par de cosas, finalmente, el trabajo del escriba, a pesar de que era copiar, también incluía memorizar todo el texto bíblico. El escriba tenía que demostrar que su mano era tan rápida como su memoria. Aún así, el escriba no podía copiar de memoria el texto, no podía confiar totalmente en su memoria para la preservación de
del texto. Y un dato interesante es la rivalidad entre saduceos y fariseos también tenía que ver con esto, en la confianza de los saduceos con el texto escrito, con lo material, pero la confianza de los fariseos, que es finalmente la tradición rabínica que se preservó, con lo que tiene que ver con el texto oral, con lo que se memoriza y con lo que se lleva. A manera de conclusión, la memoria no solamente era un recurso utilizado para la preservación del texto, sino también para la preservación misma de quien transmitía el texto y para el pueblo, que escuchen, que en cierto modo no es solamente sinónimo de, no solamente significa oír, escuchar, sino también significa escuchar, obedecer. El que escucha tiene en cierto modo que aplicar. Por tanto, memorizar era parte del ejercicio de ser creyente. Ejercicio que era tomado muy, muy en serio por quienes transmitían las escrituras, pero que no era tomado muy a la ligera por quienes la recibían. Repito, no porque esto era no solo para transmisión, sino para la preservación de la persona misma. Un discípulo que se tomaba en serio a su maestro y sus enseñanzas no iba a comprar sus libros ni los copiaba, sino que se pasaba tiempo a los pies del maestro, aprendía a sus pies. Y una de las preguntas que me he hecho en medio de estudiar la transmisión del texto de manera oral y la preservación del texto y de la persona al memorizar es, ¿podríamos reconstruir nuevamente este tipo de prácticas dentro de nuestros contextos? Si lo hacemos, ¿cómo la memorización y la transmisión oral y el performance o la actuación de las escrituras nos pudiese ayudar a nosotros a no solamente escuchar el libro, sino vivir el libro y también ser el libro para otros? Y en cuanto a la traducción bíblica, ¿cómo esto nos puede ayudar a que cientos de comunidades que están esperando primero ser letradas para luego tener en sus manos un libro que quizás va a ser más un objeto sagrado que algo que leerán, pueden tener acceso a las escrituras de manera más inmediata con una traducción que conecta con su esencia primariamente oral? Obviamente todo esto dentro de quizás una pregunta importante dentro de un grupo que quizás somos mayormente protestantes. ¿Qué hacemos con sola escritura en medio de esto? O sea, la reforma fue un movimiento que se benefició altamente de la imprenta, de la imagen, del texto escrito, y es quizás también uno de los choques que podamos tener cuando vamos a lo que yo creo a una cultura post-literaria, en donde lo que se escucha es tan o más importante de lo que se lee. ¿Y qué significa eso en transmisión, en preservación y en control y autoridad sobre el texto? Esas son las preguntas con que los dejo.